UFC. Claro que sí. ¿Te has enterado de lo que pasó este fin de semana? Menudo caos, ¿eh? Pues sí. ¿De quién a quién? Empieza por V. No vas mal, ¿eh? No vas nada mal. Sí, es Volkov. No. Muy bien, los dos tontos. Tiene un nombre báltico. Volkov. El que recibió. El caos. Volkanovski. Y ves, era Volvo, pero Este fin de semana hubo super cartelera, triple combate, muy interesante. Vamos de menos a más, muy rápido, ¿eh? Ya sabéis que yo lo hago rápido para todos los que se van ahora en desbandada, que huyen de aquí. Tengo que dar noticias muy importantes y creo que en un par de semanas las voy a dar de Dogfight Wild Tournament 2. Pero reservaros el 9 de febrero. Reservaros ese día, no digo para qué. Reservaros ese día, 9 de febrero, viernes. Reservaros el día. No puedo decir más. No puedo decir más. Lo dejo ahí, en el aire. Que flote. 9 de febrero, recordad. De aquí a un par de semanas creo que voy a dar información muy guapa. Muy guapa. qué regalo tan bonito de San Valentín, ¿eh? Para... 9 de febrero es San Valentín. No, lo tienes al lado. Ya te encaja, digo, en plan, oye, hostia. ¿dónde me invitas a cenar? No sé qué. No, a ver... ¡A Dogfight! a la ¡Ahí Dogfight. va la sangre! Pum, venga, ¡Pumba! súper bonito. Va a ser mejor, más grande, más todo. Todo lo que hubo se va a expandir. Hasta va a haber monólogo, ya me da igual. Digo, hablo de inclusivo y todo eso. Suéltalo también. Dale otra vete. vez ahí, venga. Venga. Al de los chistes de primaria. Que vuelva otra vez. ¿No estuvo contigo en un podcast? Sí, joder, salí escaldado. Menos ¿Cómo mal se que llama? fue David Suárez, ¿no? Muy David bien. Suárez, ¿no era? Sí, Muy sí, bien, sí. David Suárez. Sobreviví, pero Sí. me pegó un par de ramas polvos. Hombre, uno no, que no sabe quién eras, ¿no? Hostia puta, sí. ¿Y tú quién eres? Yo me para casa, ala, recoge. Ay, y Dios pa' mío, casa. no, mejor no meterse mucho con él porque te Hostia la devuelve. puta, tío. A ver, muy rápido, el análisis de los combates. Johnny Walker contra Ankalaev fue el combate que más se terminó de forma extraña porque se termina por, bueno, pues por una parada médica. En un momento determinado el médico mira a Johnny Walker, le hace unas preguntas, Johnny Walker no responde de forma... No es el whisky, ¿eh? Es un elixir. Es un elixir. Es un elixir. No responde de forma muy lógica, pero no entiendo por qué detiene el combate. Bueno, miradlo porque es un show. Incluso Dana White dijo que no tenía ni puta idea el doctor. Vamos con ya el main event, que es Usman contra Chimaev. Yo quería ganar a Usman porque a mí Chimaev me satura un poco, sinceramente, pero no se puede decir nada más que Chimaev ganó clarísimamente. Le hizo cosas a Usman, guarreridas a Usman que no le habían hecho nunca, como por ejemplo un asalto de sometimiento absoluto. Se metió encima como un lobo y lo dejó, vamos, que el otro estaba ahí como podía, protegiéndose. Y luego los otros dos asaltos no fueron tan así, pero clara victoria para Chimaev, que ahora ya va por el título, entiendo, ¿eh? Es lo que le toca. Main event. Muy triste. Islam Makhachev contra Volkanovski. Volkanovski hizo una locura que es, con unos 10 días solo de aviso, se presenta al combate. ¿Por qué? Porque Islam tenía que luchar contra otro. Se lesiona en el entrenamiento con muy mala suerte o tiene un corte muy feo. Oliveira, que era el que tenía que luchar. Entonces entra Volkanovski y dice: hey, hola, yo. Pero 10 días, estás loco tú. Yo lo voy a hacer. Encima no es su peso. O sea, él tiene que subir peso para ir a esta categoría. Él es el campeón de la categoría anterior. Estos ya habían luchado para conseguir el doble título, Volkanovski. Y ahí fue un combatazo espectacular que terminó con victoria de Islam, pero muy justa y con la sensación de que llega a durar un asalto más y gana el otro. Gana Volkanovski. Entonces había como ese run de: es que Volkanovski te va a ganar. Cuando volváis a pelear te gana. Bueno, pues no duró ni un puto asalto. Le pegó una patada impresionante Islam Makhachev a Volkanovski, que lo dejó mirando para la estrella de Dyson. Lo vio, la estructura esa de Dyson, la esfera. Le pegó. Es increíble. La patada es increíble. Y es un poco inesperada porque Makhachev, todo el mundo se pensaba que iría a intentar agarrarlo con ese wrestling tremendo que tiene, y no. Le pegó una patada, el otro, bueno, bonanit, y ya está. Este es el posible rival, o tenía que ser el rival de Ilia Topuria, por el título. Él quiere luchar, Volkanovski ha dicho que quiere luchar. Porque ahora quiero hablar de algo de Volkanovski que ha sido muy sorpresivo.
y que se puede relacionar con lo de Comanche. Y no es broma, ¿eh? Bueno, Volkanovski dice que quiere luchar, pero sinceramente, yo si fuera de su equipo, le diría, te acaban de hacer un KO. Esto deja mella. Descansa unos meses. Enero es ya. Que son 6, ¿no? Creo que tienen que descansar. por Eso es lesión. como la norma, pero Es una si norma Dana que- White dice que van a luchar, lucharán. Vale. O sea, depende de ellos, yo creo. Pero yo si fuera del equipo de Volkanovski le diría, tío, recupérate bien, que Topuria luche contra otro, contra Holloway, contra quien sea, se cree un cinturón interino y luego tú luchas contra el ganador de ellos. Veremos qué pasa. Volkanovski, después del combate, el que pierde, hace una rueda de prensa y llora, incluso, y no porque haya perdido. Explica algo que ha sido bastante chocante y ha hablado de su salud mental y de cómo tiene un problema que no lo describió con todo detalle, por lo tanto no podemos entender si es que es un poco de depresión o qué le pasa, ¿no? Pero él dice que no puede estar sin luchar, que en la época en la que no lucha, en la que no se prepara para luchar, que no puede. Y ahí se emocionó. Un tío, imagínate, en un deporte tan rudo, tan duro, donde de gente tan fuerte, explicó que tiene, bueno, que problemas de salud mental relacionados a qué hacer entre luchas. Y dijo, yo pensaba que a mí no me pasaría, porque se ve que es algo que se dice, ¿no? Esa adrenalina, ese momento tan alto del combate, del dinero que ganas o que pierdes por esa emoción, cuando luego tienes que estar 6 meses, 5 meses de parón entrenando para otro combate, ¿no? Se ve que lo lleva muy mal. Por eso él creo que también accedió a esa lucha, porque no puede no luchar. Necesita mentalmente luchar. Yo creo que ahí se derrumba y le salen las lágrimas y vemos a un tío que está roto. Que está roto y que espero que tenga tratamiento psiquiátrico o psicólogo para intentar ver qué pasa. ¿Por qué tiene ese vacío, ¿no? ¿Por qué hay ese vacío tan grande entre combate y combate? Bueno, quizá por la intensidad que te exige esta profesión. O sea, si hay mucha gente en todos los ámbitos que cuando nos alejan de nuestra hobby, de nuestra afición, de nuestra profesión, de nuestra vocación, cuando te alejan por lo que sea, por un accidente, porque durante una época tienes que tal... Todos lo pasamos mal. A ti te dicen ahora mismo, vas a estar 3 meses sin jugar a videojuegos. Hostia, pues yo creo que no vas a pasar muy bien. Pero estamos hablando de... Dame un avión y unas islas. Bueno, seguro que estoy o medio... para alguien que no viaja... No, o que sí, para que sí, viajar. que sí, que sí. Te Pues entiendo, te imagínate entiendo. que cuando la acción en sí, o sea, o la afición o la profesión, requiere de esa intensidad tan bestia donde, seamos francos, o sea, literalmente, no vamos a decir que te juegas la vida en el momento más cúlmine, pero es una batalla... Te juegas el físico. Te juegas el físico. El físico. O sea, es o él o yo, uno de los dos pierde y no va a perder de forma cómoda. O sea, Creo que también tiene que ver si él está mal ya de por sí. El centrarse en una cosa, el ocupar puede ser su también, mente con un objetivo, le ayuda a olvidarse, ¿no? Y a la que lo ha cumplido ya no le queda algo en lo que centrarse, le vuelve estas tinieblas en su... pero que eso pasa a todos. cabeza, ¿no? Todo el mundo está mal. Todo el mundo. Bueno, Hay gente que está todo, el mejor mundo, y gente peor. todo el mundo está mal más o menos y todos tenemos nuestras movidas para... Si te las quitaran todas. todo el mundo no está mal. Eso es mentira. Mucha En gente algo- está mal, sí, pero no. No hay nadie que esté perfecto. No, Es decir, pero es hostia, que, a ver- todo es genial y si me quitan todo el mundo que tengo alrededor, seguiré estando Pero genial. estar mal no es estar... O sea, no es inverso. Hay claro. mucho entre medio. Claro, y entre medio. No es estar fatal. Claro. ¿Vale? No es estar fatal en plan, estoy de depresión. Pero que todo el mundo tenemos, insisto, nuestros círculos, nuestras aficiones. Pero ¿qué es una vida sin un objetivo? Es que yo creo que lo que ha dicho claro. Jorge es muy interesante, ¿no? Cuando te quitan un objetivo, ¿qué es la vida? Hay gente que no sabe vivir sin objetivo. Hay una cosa que me parece muy curiosa y son esas personas mayores que cuando se jubilan envejecen en 2 o 3 años lo que no habían hecho en 20. Correcto. Mentalmente, deterioradísimos, Correcto. físicamente. Y dices tú, pero si tú estabas de puta madre con 65, te acabo de ver a los 67 y parece que tengas 90. Correcto. ¿Qué ha pasado aquí, no? Y es esa, yo creo que es muy importante, esa falta de no motivación, pero de objetivo, Yo ¿no? creo que también tiene que ver con el aprender, ¿no? El tener un objetivo implica ir aprendiendo para conseguir ese objetivo. Estuve en una charla muy guay de precisamente... ¿cómo se dice? Esferas de Dyson. No. Placas solares. Estaba la hiperactina, pero moderaba la hiperactina.
y era un neurocientífico. Y decía esto, que es muy importante el ir aprendiendo y para aumentar la vida funcional del cerebro y evitar así las enfermedades degenerativas. Yo creo que va todo relacionado, el tener un objetivo, una meta, una afición que te haga ir aprendiendo y que trabaje el cerebro, ¿no? Ya sea bailar, ya sea pelear, ya sea lo que sea. Siempre pelear cuando te han dado ya 5 hostias grandes Pero igual pelear no y es las lo mejor. contusiones cerebrales empiezan a hacer mella. Eso está muy guapo para el cerebro y para las enfermedades. Esa sería otra, que también es verdad que los luchadores que tienen una vida tan físicamente dura y a veces con tantas contusiones cerebrales, también sería para hacer estudios a largo plazo de seguramente correlaciones entre problemas mentales y CTE. Seguro, segurísimo. Claro, el problema es que depende también de los luchadores. Por ejemplo, este caso, ¿no? Volkanovski no es un tío que reciba mucho, aún así es imposible no ir recibiendo, ¿no? Y van dándote golpes. Eso también sería para hacer un poco de estudio, ¿eh? La correlación. Seguro que sí, yo creo. No tiene pinta. ¿Tú como judoka? Pero el judo no recibes golpes en la cabeza. ¿Cinturón? No, esto habría que preguntarle Azul. ¿Tú vas a ir a por el negro, no? He vuelto al judo. ¡Grande! Para el Dogfight 2, ¿no? Ahí está. No, he vuelto al judo porque lo dejé cuando la pandemia. Tuve dos roturas de clavícula, muchas cosas. He vuelto poco a poco para ir preparando, para conseguir el marrón dentro de un año. ¿Es azul, marrón y negro? Sí. Qué bueno. La idea es conseguir quitarme el óxido, conseguir el marrón de aquí un año y pico. Vale. Y luego ir preparando el ¿Pero negro. qué edad te piensas que tienes? De aquí un año de ponte ya, que te queda... De aquí un año me pongo a sacarme... No, ya está, pero que ya no estoy, claro, pero- él está oxidado. Claro. Hay unas pruebas para Hay que- sacarte un cinturón, ¿verdad? Los cinturones por debajo de negro te los hace tu propio entrenador. Ajá, y pero el hace unas negro- pruebas, ¿no? Para ver tu nivel un y... examen. Ujú. Y el negro ya vas a un examen oficial. Y luego supongo que para los dance también vas a examen oficial, El ¿no? negro es el primer dan. Claro. Y luego ya es... Pero siempre es examen Sí, oficial. sí. Que es una preparación de un año mínimo. Tenemos aquí a un luchador, ¿eh? Un fighter. Futuro señor Miyagi. Futuro señor Miyagi, te veo, ¿eh? Con la barbita blanca. Buah, me encanta. Yo tengo muchas ganas de tener pelo blanco. Sí, oye, barbita pues hay blanca. tintes, ¿Por qué No, te tiñes el pelo gris, por ejemplo? No, que salga natural. Pero ¿y si no sale nunca natural? Sí saldrá, yo creo.